Ok muchachos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Damos inicio nuevamente al curso en el cual puedes ver a través de mi pantalla, que es el diseño sísmico de vigas de concreto armado en temas de flexión, corte por capacidad y temas de torsión. Recuerda que estamos aplicando tanto la normativa americana en su última versión, la norma peruana y una visión a la propuesta de la norma peruana E060, ¿no? Actualmente muchachos nos encontramos todavía metidos en el capítulo número 2, pero esta vez vamos a pasar a un enfoque distinto. Vamos a pasar a un tema diferente que suele ser muy interesante por el tema de las vigas de pórticos especiales al momento. Recuerda que este tipo de vigas es el caso más especial, y lo que lo hace especial no solamente es el tema de la flexión que vimos en las ediciones pasadas, sí, es el tema de la flexión en la cual los momentos se van cambiando de acuerdo al concepto de las disposiciones sísmicas, pero lo que en sí muchachos hace a una viga de pórticos especiales, su mismo nombre lo dice, especiales, exigente, diferente al resto de las vigas, es el tema de la cortante. Los que han estado conmigo en el curso pasado saben que el tema de la cortante va de siempre desde menos a más, y lo que han llevado concreto más en la universidad entenderán que el efecto de la cortante puede confundirse en el hecho de que se rige en función a cumplir que BU sea menor o igual a lo que aporta mi concreto y a lo que aporta mi futuro acero transversal. Esa ecuación es muy sencilla y es muy básica de manejarla, y todos nosotros lo hemos visto desde la universidad. El tema es que el corte por capacidad, como su nombre lo dice, es algo adicional a lo que hemos aprendido en la universidad. Y hay que tener en cuenta que la normativa americana y también la peruana, hay capítulos especiales que van a tratar de agregarte algo al tema de la cortante que tú ya conoces desde la etapa de tu formación universitaria. Así como los momentos, de alguna manera, se iban cambiando, iban mutando, iban ajustándose a las llamadas disposiciones sísmicas, el tema de la cortante también se va a ajustar a las llamadas disposiciones sísmicas, pero esta vez por temas de cortantes. Y muchachos, entonces el día de hoy vamos a ver todo lo que es el mundo de la parte teórica de lo que es el diseño acordante por capacidad en vigas de pórticos especiales al momento. Así que, ¿qué vamos a aprender en esta sesión conmigo, muchachos? Vamos a aprender lo siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de las filosofías del diseño por capacidad. Hay que tener en cuenta de que el concepto por capacidad maneja filosofías. Yo tengo que entender estas filosofías para poder meterme de lleno a lo que me indica la normativa, meterme de lleno a las ecuaciones, pero necesito la parte teórica para que entiendas cuál es el fundamento del por qué se hace un diseño por capacidad, y sobre todo en estos sistemas de pórticos especiales a momento, ¿sí? También recuerda que hay un capítulo llamado 1864 y 65 que están metidos en la norma americana en su última versión. ¿Requiere estudiarlos? Claro que sí. Recuerda que la norma americana, muchachos, tiene comentarios. Entonces, en el tema del corte por capacidad es muy interesante, porque si visto la parte matemática suele ser un poco tediosa, pero cuando tú lees los comentarios es muy cómodo de entender cómo la normativa te está mostrando este efecto del corte por capacidad. Hay variables externas que van a crear, muchachos, van a crear una nueva cortante, por decir así. ¿Cómo así, profesor? No le entiendo. Nosotros al momento de usar el software siempre buscamos sacar una cortante última, que puede ser por envolvente de combinaciones o por alguna combinación. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Pero la normativa, al menos en estos capítulos para pórticos especiales, te lanza un procedimiento adicional que tú tienes que cumplir y que no tiene nada que ver con el software. Es un procedimiento netamente normativo, de la cual tienes que hacer para encontrar una nueva cortante, llamada justamente cortante de diseño, cortante por capacidad, que luego será comparada con la cortante de un modelo matemático realizado en ETABS, en SAP o en el programa de tu preferencia, ¿no? Ahora, esta cortante, que es una novedad quizás para algunos, depende de ciertos parámetros, y uno de los parámetros más importantes para poder comprender este tipo de cortante es hablarte acerca de los momentos probables en el diseño por capacidad. El concepto de momentos probables, muchachos, quizás para ti no sea muy conocido, quizás no lo has visto nunca, muchachos, pero es una extensión, por decirlo así, entre comillas, de lo que conocemos del momento nominal. Si yo te hablo de momento nominal, momento resistente, aprendido en el curso de vigas, en el curso pasado de vigas, creo que tú tranquilamente lo puedes manejar. E incluso en el tema de flexión vimos momentos nominales que dependen del área cero, del peralte efectivo, de la profundidad del bloque de Wine, del FY, de muchas cosas más. El momento probable, muchachos, tiene una expresión muy similar a nivel de, digamos,
O sea, digamos, a nivel de ecuación no hay mucha diferencia con el momento nominal, solo que el momento probable tiene un concepto distinto. Es un momento, si bien es cierto, es un momento que aparece en el instante en la cual, por decirlo así, la viga está pasando de su rango elástico a su rango inelástico. En ese instante, por decir así, a mí me interesa saber cuáles son los momentos en los extremos de las vigas para poder encontrar una cortante que sea capaz de soportar ese estado, por decirlo así, ¿ok? Luego vamos a ver un poco más ese panorama, pero déjame adelantarte que si tú no conoces los eventos probables y aparte no lo sabes calcular correctamente, no vas a poder encontrar la cortante dada por diseño en la normativa americana. Y estos momentos probables, muchachos, dependen mucho de la cantidad de acero real que has propuesto en los extremos de las vigas por temas de flexión. ¿Qué cosa me quiere decir, profesor? Que tú tienes que haber terminado primero, muchachos, el diseño por flexión muy bien, pulido, sin dudas, ya totalmente digamos, dado la cantidad de varillas en los extremos arriba y abajo, como aprendimos en las clases pasadas, y con esos datos usarlos para armar el momento probable que te dará más adelante la cortante por capacidad, ¿ok? Luego también, muchachos, te contaré acerca de esta cortante a nivel de conceptos, a nivel de formulación. También te contaré, muchachos, acerca de la cortante isostática o cortante gravitacional. El que ha visto esto, muchachos, quizás en la universidad o por ahí un taller, sabes que aparece una cortante que quizás lo ha visto bajo esta expresión, un B sub G. Quizás por ahí habrás visto ese tipo de cortante llamada cortante gravitacional. Es una cortante, ojo, que si bien esto el software también lo calcula. Ojo aquí, el software también lo calcula bajo unas cosas que tú y yo vamos a aprender a hacer con el programa más adelante. Pero la cortante gravitacional, muchachos, también está en la normativa. El único problema de la cortante gravitacional, chicos, que yo me he dado cuenta, es que a muchas personas les genera bastante confusión cuando quieren demostrarlo. Es decir, recuerda que en este curso, en estos capítulos, yo también me tomo el trabajo de que te voy a ir demostrando todos los resultados que obtenemos a nivel de cortante por el reporte del software con lo que hagamos en nuestra parte manual con MATLAB. Por lo tanto, vas a ver demostración manual de los momentos probables y también vas a ver demostración manual de la cortante gravitacional. Lo que pasa es que esta cortante es muy caprichosa. Hay que saber definir muy bien algunos parámetros diferentes, como por ejemplo el SDS. El SDS, muchachos, tiene un impacto muy grande en la cantidad que te salga en tu B sub G. Y aparte hay que entender que la cortante gravitacional se da en una viga suponiendo que está simplemente apoyada. Tú te dirás, pero profesor, si en un modelo en 3 dimensiones, en un pórtico, las vigas yo las modelo como si tuvieran cierto empotramiento, cierta rigidez, ¿cómo va a trabajar como si fuera simplemente apoyada? No hay forma. Claro, el software lo menciona en su parte interna y hay que hacer unas cosas adicionales para tener ese artificio, para lograr justamente de que esa viga se articule, por decir así, y poder calcular solamente en un instante nada más cuánto vale la cortante gravitacional si es que quiero hacer algún tipo de comprobación manual. Obviamente el software ya en su parte interna lo libera y luego lo vuelve a empotrar porque él ya tiene esa potencia, por decir así, ¿no? Pero te lo comento también para que lo tengas en cuenta, ¿ok? También recuerda, muchachos, que el tema del corte también depende de lo que aporta mi concreto. Entonces vamos a hablar mucho de lo que es el concreto desde la parte sísmica, porque obviamente hay una posibilidad que te da la normativa en esos capítulos de poder eliminarlo. Recuerda que el concreto también aporta con su sección, muchachos, un corte, pero la normativa te indica que a veces hay una posibilidad de poder eliminarlo, es decir, que ya no trabaje y que todo el corte me lo tome ¿quién? El acero o el futuro acero de refuerzo, ¿ok? También recuerda, así como en el tema de la flexión vimos disposiciones sísmicas que ajustaban mis momentos para ser diseñados y obtener mi acero de flexión, es igual en el tema del cortante. Existen unas disposiciones sísmicas que afectan la cantidad de espaciamiento que yo suelo obtener de manera normal. Estas disposiciones sísmicas, muchachos, son independientes del software. Son cosas que aparecen solamente en la normativa y hay que adicionarle a nuestros resultados. Y suelen ser mucho más exigentes que los resultados que me voltea el software. Solo hay que saber interpretarlos como cuál es el caso A, cuál es el caso B, porque son varios casos que hay que saber manejarlos y hay que saber operarlos para tener obviamente un correcto desplazamiento, ¿ok? Recuerda que también acá vamos a ver mucho lo que son las ecuaciones para el diseño, muchachos, y como sabes, muchachos, también vamos a ver todo lo que es el estudio del manual del mismo programa. Si yo quiero hacer una comprobación manual,
no tengo otro camino que leerme el manual de diseño del ETAP, y con este manual leerlo correctamente, poder hacer todo el algoritmo que está metido en ese manual. En el manual, muchachos, del software de tasa a nivel de cortante hay muchas fórmulas dispersas. Obviamente mi persona ya lo ha ordenado, te voy a explicar cómo hacerlo en MatCatPy para que tengas una secuencia corta de cómo partir del punto A al punto B y llegar al resultado y verlo con la parte manual, y créeme, vas a llegar al mismo resultado y vas a tener la capacidad de poder comprobar cada uno de los resultados que me bote el software cuando hago justamente estas tablitas, como la que puedes ver acá a nivel de, bueno, esta es a nivel de torsión, pero como la que puedes ver acá a nivel de cortante, ¿no? Esto obviamente es una parte del algoritmo que vamos a aprender muchos en el tema del corte, sobre todo para poder sacar ratios de área de varilla sobre espaciamiento, porque es la forma como el software te entrega resultados para cortantes, ¿sí? El software no te entrega ni la cantidad de áreas de varilla por corte, ni tampoco el diámetro, ni tampoco el espaciamiento. Él te entrega una proporción entre el área de la varilla a corte contra el espaciamiento, que va a ser también por temas de cortante. Sí, muchachos, entonces todo esto de acá, muchachos, sirve para la parte teórica, que lo veremos obviamente a lo largo de estas sesiones. Así que, muchachos, estamos listos, vamos a lo siguiente, ¿ok? Vamos para acá. Capítulo número 2, diseño de vigas para sistema de pórticos especiales. Al momento, recuerda que están metidos en lo que es, por ahora, muchachos, estamos iniciando lo que es el tema del corte por capacidad, ¿no? Recuerda que cada vez que yo inicio, muchachos, un tema nuevo, por decir así, siempre parto de un concepto que quizás tú ya lo has visto conmigo en clases pasadas, ¿no? Relación demanda-capacidad, profesor. Sí, este concepto no solamente le pertenece al tema de la flexión, le pertenece también al tema de la cortante, y te adelanto que también le va a pertenecer al tema de la torsión. Recuerda que todo diseño que yo realizo, muchachos, es con la finalidad de poder obtener un ratio que sea capaz, digamos, de poder obtenerme. Voy a hacer acá para que más o menos me pueda guiar también yo de lo que estoy explicándote, ¿sí? Porque si no, no voy a tener un panorama general. Un segundo, ahora sí. Ahora sí. Recuerda que la relación demanda-capacidad, muchachos, se basa en poder tener un ratio, una expresión matemática de la cual me relacione, por un lado, la demanda en el elemento o en la sección o en el modelo en el cual yo esté trabajando, que lo relaciona contra la capacidad de ese mismo elemento o de esa sección o del modelo que yo esté trabajando. Recuerda que estos dos parámetros, la división entre cada uno de ellos tiene que ser siempre menor o igual a 1. Es un control que debe ser obligatorio en todos los diseños que tú vayas a realizar, independientemente del tipo de elemento que estés trabajando. Incluso te adelanto que es independientemente del tipo de efecto que estés trabajando. En el caso de vigas, tú tienes 3 efectos: flexión, corte y torsión. En los 3 tú deberías tener siempre ese control. En el tema de la flexión ya aprendimos a cómo hacerlo, y también aprendimos que la capacidad, muchachos, depende netamente de ti. La demanda, tú ya sabes que viene de tus combinaciones, que son obviamente con los factores con los factores de amplificación que corresponden a cada normativa, que van a almacenar la carga muerte y que tú has impuesto en tu modelo matemático según la información de tu proyecto que estés realizando. Eso ya está más o menos manejado, o sea, eso ya es manejable a nivel de normativa, no nos preocupamos tanto. Lo que sí nos preocupa mucho es la capacidad, porque recuerda que la capacidad el software no te lo va a entregar jamás. La capacidad es netamente tu responsabilidad, tú lo estás armando, tú lo vas a armar con las ecuaciones que vas a ir formando más adelante de acuerdo al efecto que estés trabajando. Es decir, en este caso, a nivel de cortante, ¿no? Pero mira, vamos a expandir un poco más el concepto. Si bien es cierto, yo sé, profesor, que siempre este radio tiene que ser menor o igual a 1. Lo aprendí desde el tema de flexión y ahora lo estamos extendiendo a nivel de cortante. Pero hablemos un poco de esta demanda, profesor. A ver, yo sé que la demanda, como usted me acaba de decir, no me tengo que preocupar mucho porque prácticamente viene de las combinaciones de diseño que están dadas por cada normativa. Hasta ahí sí. En el tema de la flexión funcionaba muy bien, porque yo recordaba que si yo, por ejemplo, ponía mi atención en una viga como la que ves acá, por ejemplo, esta, profesor, yo quiero diseñar esta viga, por ejemplo, por temas de flexión, y yo me iba automáticamente al software de mi preferencia y me iba a la envolvente de diseño y sacaba mi momento último, y con eso, bueno, tenía mi demanda que luego se ajustaba a lo que eran las disposiciones sísmicas a flexión. En el tema de la cortante ocurre algo similar, por decir así. Cuando yo quiero
diseñar esta viga, por ejemplo, voy al software, yo voy a tener lo que es mi cortante última, que puede ser de una combinación o de una envolvente de combinación. El problema está, muchachos, que acá, el tema está que acá algunos podrían pensar que esta cortante última ya es directamente mi demanda. Porque recuerda que lo estoy sacando a través de una envolvente de combinaciones. Está que almacena las distintas combinaciones propuestas por la normativa. El tema es que esta cortante última, muchachos, no es necesariamente la demanda con la cual voy a trabajar en esta viga. Si estamos en el caso de una viga de pórticos especiales a momento. Tú miras, pero ¿cómo es posible si esto justamente yo lo tengo del programa de TAPS? Es cierto, pero te comenté al inicio que de acuerdo que debido a que es una viga sísmica, hay capítulos que te van a dar disposiciones sísmicas, te van a dar la obligación, te van a entregar un procedimiento para el cual tú encuentres una cortante adicional por el tema sísmico. Y esa cortante adicional no tiene nada que ver con el programa. El programa lo único que te entrega es una cortante de análisis, una cortante, digamos, del software. La parte normativa, hay un procedimiento que hay que respetar y hay que elaborarlo para encontrar otro tipo de cortante, que se suele llamar cortante sísmico o cortante por capacidad. Esa cortante tiene que luego compararse con la cortante obtenida por el software. Ya luego más adelante te contaré con quién me voy a quedar. Pero el resultado final es lo que recién se va a llamar demanda cortante. Entonces, moraleja, la demanda corte no es lo que obtienes directamente del programa. Eso quizás sea para otro tipo de vigas. Vigas sí en caso sísmico. Ahí está bien. Pero cuando es una viga de pórticos especiales, la demanda corte no es necesariamente la demanda que te bote el programa TAPS. A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no. ¿De qué depende eso? Eso lo vamos a hacer todavía mucho más adelante, ¿ok? Y la capacidad, bueno, siempre te he repetido de que la capacidad es algo que tú lo vas a generar, tú eres el que lo crea, tú eres el que lo forma. Y recuerda que la capacidad acortante, muchachos, en este caso, por la teoría aprendida en la universidad, dependen de dos parámetros, recuerda un poco, lo que aporta mi concreto a nivel de sección y lo que aporta mi futuro acero transversal. En este curso, en este capítulo, también vamos a aprender a armar la cortante con todos los datos ya finalizados para tener una cortante resistente. ¿Te acuerdas que en el tema de flexión obtuvimos un momento resistente? Ok, en corte también se puede obtener una cortante resistente con el dato ya finalizado del área de acero a corte y del espaciamiento de los estribos. Es una forma también que te voy a explicar más adelante para que entiendas cuál es el nivel de demanda capacidad que estás alcanzando, sobre todo en los extremos de las vigas, que es la parte más delicada, en la cual puede haber una mayor amplificación de los momentos y las cortantes por temas sísmicos, ¿ok? Muy bien, si esto de acá, muchachos, yo lo extiendo un poco, caigo justamente en esta fórmula que te acabo de comentar, ¿no? La demanda obviamente estaba por una cortante última, que como te he repetido, no es necesariamente la cortante del software, falta modificar un par de cosas, que será menor o igual a la cortante resistente, la cual será un factor de reducción que también depende de cada normativa. En este caso, obviamente, el factor phi es distinto de lo que plantea la norma peruana con americanas. Ahí hay una pequeña variación que de por sí ya hace que los resultados sean diferentes, muchachos, ¿sí? Y por otro lado, la cortante nominal, que como sabes, esto depende de lo que aporta mi concreto y de lo que aporta mi futuro acero de refuerzo transversal, ¿ok? Y esto de acá, muchachos, quiero que lo tengas en cuenta. Ahora, hablemos un poco más de la demanda, ya que a nivel de normativa, muchachos, tanto con la norma americana o con la norma peruana, sabemos bien que la demanda, muchachos, se viene a través viene dado a través de las combinaciones de diseño. En norma americana tenemos estas combinaciones que ya lo hemos visto en las clases pasadas, que también los haremos en este curso. Y luego más adelante las combinaciones de la norma peruana, que luego ya digamos que incluso tú ya lo debes de manejar, porque esto es parte de un curso de concreto armado, ¿ok? Muy bien, vamos para acá, muchachos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿no? A nivel de demanda, como te he repetido muchas veces, esto no es complicado. Sí, o sea, digamos, ya hay cargas en el modelo, ya armamos la demanda, solo hay que tener cuidado que hay que agregarle una demanda más, por decir así, ¿no? Quiero meterme más contigo de lleno al tema de la capacidad. Vamos a darle una mayor profundidad al tema de la capacidad, ¿no? Vamos por acá. Como ves acá la pregunta, y la capacidad cortante, profesor,
¿dónde está? ¿De qué depende? ¿No? Muy bien. Recuerda que, por ahora, muchachos, con la norma americana en su última versión y con la norma peruana, muchachos, lo que te voy a mostrar es independientemente de estas dos normativas, porque la teoría viene a ser la misma. ¿A qué cosa se refiere? Recuerda que existe un aporte del concreto y recuerda que va a existir un aporte del futuro acero de refuerzo transversal. Estos dos señores, cuando se unen y cuando se juntan, es lo que justamente arman lo que es la capacidad acortante, es decir, el B sub C, ya lo conoces, y el B sub S. Ambos señores, muchachos, ambos que están acá, forman lo que es la capacidad acorte de una viga. Obviamente, hay que tener algo de cuidado. El B sub C ya no es necesariamente, muchachos, la ecuación típica aprendida desde la universidad. Es decir, el 0.53 de la raíz cuadrada de F'C por E por D. Sí, es una expresión simple, muy manejable y dada por muchos de nosotros. Pero más que todo tiene que ir más con la norma peruana. Con la americana, te vas a dar cuenta que hay más de una expresión que me pueden representar el corte de mi concreto. Por lo menos existen tres. Y eso que estoy anulando la carga axial, porque si la considero existen más. ¿Para cuál de esas tres voy a tomar? Ahí está justamente el tema del día de hoy. ¿Cuál? ¿De qué depende? ¿De qué parámetros yo tomo? ¿De qué parámetros depende que yo tome la decisión de quedarme con el caso A, caso B, caso C, que son ecuaciones que definen el corte de mi concreto? ¿Ok? Y el tema del acero obviamente ya es cuando ya tú estás diseñando y en sí viene a ser prácticamente el objetivo, porque obviamente tú recuerdas que vas a encontrar un espaciamiento para ir más adelante encontrar una capacidad acortante, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿son más que solo fórmulas? Es una buena pregunta, ¿no? La teoría me dice acá lo siguiente: los códigos de diseño, tanto la americana como la peruana, proveen valores de cortante de diseño que tienen factores de seguridad mayores contra fallas por cortante que los previstos por fallas por flexión. ¿A qué cosa se refiere con eso, profesor? Se refiere justamente a los factores de reducción. ¿Cómo así? La norma americana, muchachos, maneja el factor de reducción acortante de 0.75. Que si tú lo comparas con la norma peruana, que lo veremos más adelante, usa el factor de 0.85. ¿Qué cosa me quiere decir acá? Desde este punto de vista, los factores ya son diferentes. Por eso que yo siempre lo repetía. Hacer el tema del acortante con norma americana usando el software pretendiendo de que te salga lo mismo con la norma peruana no es correcto. No es correcto para mí utilizar el software, diseñar acorte y pensar que los datos que estoy obteniendo los voy a llevar para hacer mis cosas de la norma peruana. No va tanto por ahí. A nivel de factores ya son distintos. Si tú eres observador, la americana es mucho más conservadora. Reduce más el tema del corte que lo hace la norma peruana. Lo reduce más. Incluso, muchachos, incluso la norma americana no solamente utiliza un factor de reducción. Utiliza dos factores de reducción, 0.75 por un lado y 0.60 por el otro lado. En cambio, la peruana solamente maneja un solo factor de reducción, no dos. Ahora, ¿de qué depende de que la americana use dos factores de reducción? De la parte sísmica. Recuerda que hay vigas sísmicas especiales, intermedias u ordinarias. De acuerdo a la exigencia sísmica de la viga, la normativa y el software van a elegir el factor phi que mejor lo va a representar. Pero mira, 0.60 me está reduciendo el cortante casi al 50%, haciendo de que tu diseño a corte sea mucho más conservador que lo que sería la norma peruana. ¿Me dejo entender? Por eso que yo repetía, no es el mismo procedimiento, no me da necesariamente el mismo resultado si lo hago con la peruana o con la americana. Y ten en cuenta que la americana muchas siempre va a ser un poco más conservador que la norma peruana. Aparte acá también te decía de que estos factores de seguridad eran mayores en temas de cortante que las que vimos por temas de flexión. Y eso y eso es entendible. En el tema de la flexión, el factor de phi era 0.90 para la americana y para la peruana. Perfecto. Pero la americana maneja factores menores. ¿Por qué? Porque se trata de cuidar más el efecto del cortante, la falla por corte, que el tema de la flexión. Debido a que la falla por corte me produce una falla frágil. Entonces, si me produce una falla frágil, tengo que reducirla de tal manera que mi diseño sea capaz de estar en ese nivel para poder justamente guardar y cuidarme de la futura
cuidarme y guardarme de la falla frágil y y propiciar una falla dúctil, ¿no? Estos factores tienen un entendimiento. Es por eso que yo te comentaba en clases pasadas que los retos de demanda de capacidad normalmente en el tema de cortante tienen que ser menores que en el tema de flexión. El tema de flexión tú lo puedes manejar en tu reto de 0.75, 85 a 90. En el tema del corte, manéjalo por debajo, 0.70, 0.65. Dependerá, ¿no?, de cómo está tu flexión. El tema es que tu demanda de capacidad corte no sea mayor, pues, a tu demanda de capacidad flexión. Si tú te decides quedar en un lado, el de corte, manéjalo un poco más abajo, por decir así, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a indagar un poco más, muchachos, acerca de estos dos parámetros que dan justamente vida a la capacidad. Vamos un poco con el tema del concreto. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos para acá. Voy para acá, muchachos. Vamos por acá, ¿sí? Mira acá. En los códigos de diseño, las ecuaciones básicas de cortante, muchachos, se presentan en términos de fuerzas cortantes y no de esfuerzos cortantes. En otras palabras, los esfuerzos cortantes medios se multiplican por las áreas efectivas de las vigas para obtener fuerzas cortantes totales. Muy bien. Yo sé que quizás este párrafo no lo entiendas al 100%, ya que este concepto yo lo amplié mucho en el curso de vigas 1, en el curso de conceptos fundamentales en el comportamiento y diseño de vigas. Ahí hay todo un capítulo largo de lo que es la parte teórica de lo que es la cortante. Y ahí yo les contaba a los muchachos en ese curso de que en sí lo que nosotros tenemos que ver, muchachos, es los esfuerzos más que las fuerzas. Y el nivel de esfuerzos a corte existían los esfuerzos promedios y los esfuerzos principales. Estos esfuerzos principales, si recuerdas tu curso de resistencia de materiales, eran esfuerzos que aparecían en las caras de las vigas bajo un cierto ángulo de inclinación, que luego más adelante se tomaba como 45 grados, que era más o menos el ángulo en el cual se formaba la grieta. Estos esfuerzos justamente producían la apertura de esas grietas por un lado y el cierre por el otro lado. Entonces, como producían la apertura de la grieta a 45 grados, la idea es controlarlo en ese mismo ángulo, bajo ese mismo esfuerzo. Pero obviamente hacer eso es muy complicado a nivel de diseño. Por eso que en vez de esfuerzos medios aparecían, en vez de esfuerzos principales aparecían los esfuerzos promedios, los esfuerzos medios. Y estos esfuerzos medios luego eran multiplicados por el área de la viga y el área efectiva B por D para pasarlo justamente a fuerzas cortantes, con las cuales más adelante procedía, daba mis diseños a nivel de corte, ¿ok? Toda esa teoría yo la expandí mucho, muchachos, en el curso anterior, ¿ok? Muy bien, si continúo con esto, en este análisis B sub n se considerará la resistencia nominal o teórica por cortante de un miembro. Esta fuerza es provista por el concreto y por el refuerzo acortante, ¿ok? Esta ecuación muchos ya la conocemos desde la etapa de la universidad, no hay nada más que agregar acá. Si continúo, dice acá, muchachos, que la resistencia de diseño por cortante de un miembro llamado phi B sub n es igual al producto de phi por B sub c más phi por B sub s, que debe ser al menos igual a la fuerza cortante factorizada que se use, que es justamente B sub u. Mira, debe ser por lo menos igual a esta fuerza cortante factorizada B sub u. Pero ten en cuenta que este B sub u ya no es cualquier B sub u, no es el B sub que sacas directamente del software. Va a depender de lo que hagas con el capítulo 18.6 de la norma americana. Hay que ver en qué va a ir cambiando con el tema de la disposición sísmica por ser viga de pórticos especiales a momentos, ¿ok? Muy bien. Si pongo acá la expresión completa, la tengo acá desarrollada, muchachos. Esto no es nada complicado para ti. Si voy acá, ¿quién es B sub C y quién es B sub S? La pregunta con la cual empezamos esta sesión. Entonces vamos a meternos un poco más lleno, muchachos, a cada uno de ellos por separado. ¿Qué te parece? Y ver qué me dice la normativa para saber cómo tengo que atacarlas de ahora en adelante. Muy bien. Si continúo con esto, muchachos, empecemos. Estudio de la resistencia a cortante proporcionada por el concreto según la última versión de la norma americana. ¿Ok? ¿Qué cosa me dice la norma americana? Me dice acá lo siguiente. La resistencia al cortante dada por el concreto llamado B sub C se considera igual a una resistencia del esfuerzo cortante medio multiplicado por el área efectiva de la sección transversal del miembro llamado B sub WD, donde te menciona que B sub W es el ancho de una viga rectangular o el alma de una viga T o de una viga L, ¿no? Los que vieron conmigo el curso pasado también entenderán que
vigas T y vigas C aparecen dos tipos de ancho, uno para el ala y uno para el alma. En este caso lo que me importa más que todo es el alma para el efecto del cortante, porque estamos hablando de su corte en el eje principal. Si bien es cierto, aparece corte 2-2 y corte 3-3, corte en el eje principal y en el eje secundario. Habría que definir para ti quién es el eje principal. Pero te adelanto que para el software él solamente maneja un eje principal. Y en ese eje te va a dar todas las ecuaciones bajo los parámetros dados justamente en esta expresión. ¿Ok? Ahora, te muestro la expresión más simplificada de lo que es el aporte a corte de mi concreto. Uno con unidades de PCI y otro con unidades de KCI, ¿no? Perdón, y otras con unidades SI. Ambas expresiones son conocidas por tu persona. Si tú lo traduces a nuestras unidades, muchachos, de kilogramos, fuerzas, centímetros al cuadrado, te darás cuenta que esto de acá, ¿quién es? 0.53 de la raíz cuadrada de F'C por BW por D. Es bajo esa ecuación típica, o sea, te muestro la forma más simplificada, pero no te estoy diciendo que es la única. Hay que tener cierto cuidado. No es la única expresión, muchachos. La americana es un poquito más tediosa en esa parte, es un poquito más compleja en esa parte. Maneja varias ecuaciones que quizás tú ya las has visto antes. En la peruana es mucho más sencillo. Pero para poder entrar mucho más en este tema, la norma americana te presenta al menos estos capítulos, para que tengas una idea de dónde puedes encontrar alguna referencia de la cortante de mi concreto. Capítulo 943, 953, 22.5 y 22.555. En este curso no voy a meterme de lleno a hacer las demostraciones del cortante de mi concreto o a meterme lleno en mucha teoría en esa parte, porque eso ya lo cubrí justamente en un capítulo dado en el curso anterior. Ahí lo puedes revisar con calma, ¿ok? Pero para los que son nuevos, al menos te puedo dar una pequeña visión acerca de esto. La norma americana, muchachos, en su última versión, la de 2025, si tú te vas al capítulo, como ves acá, 9.43, vas a encontrar lo siguiente. Mira, voy dejando acá. Acá está 943, muchachos, factor de corte. Si voy bajando, mira, acá están estas expresiones que se aprendieron en la universidad. Si tú lo comparas esto con la versión de 2019, sinceramente no hay mucha diferencia. O sea, no hay diferencia en sí, mejor dicho. O sea, no hay diferencia, muchachos. Es decir, solamente es el idioma nada más. Si quieres hacerlo un poco más cómodo, te puedes hacer el capítulo 9 punto y algo de la versión de 2019 y vas a ver qué es lo que me dice rápidamente, ¿ok? Mira acá, 9. Capítulo 943, corte mayorado. Acá hay mucha teoría, muchachos, acerca de lo que tiene que ver con el tema de la cortante. Esto lo vimos con los chicos en el curso pasado. Lo que puedo rescatar más que todo eso de acá es la ecuación 953. Es el capítulo 953, que lo voy a hacer un poco más adelante. 9.53 cortante, ¿no? Y acá tendría claramente de que la cortante B sub n debe ser calculado de acuerdo con el capítulo 22.5. O sea, te manda del capítulo 9 al capítulo 22.5 para que hagas un estudio mucho más profundo acerca de ello, ¿ok? Obviamente en esta parte no voy a entrar mucho de esto porque ya lo hice en el curso pasado, pero sí voy a mostrarte algunas cosas que son importantes para proseguir la secuencia de lo que estamos haciendo, ¿ok? Muy bien, así que vamos a lo siguiente, muchachos. Yo te comentaba, muchachos, de que ahorita lo que tú estás viendo es solamente la forma más simplificada de lo que es la cortante. Pero cuando tú te vas a los capítulos que están en la parte roja, sobre todo el capítulo 22.5.5, la norma americana te muestra una tabla en la cual vas a poder ver todas las expresiones que según la normativa considera importantes para calcular el efecto de corte del concreto. En la norma americana, muchachos, en la tabla 22.5.5.1 te dice BC para miembros no preforzados. Sí, lo sé, también hay para miembros preforzados, pero obviamente ese es otro tema que no tocaremos el día de hoy, ni que no tocaremos en este curso, por decirlo así, ¿ok? La tabla es la siguiente. Esta tabla, muchachos, es muy interesante porque justamente fue la actualización de la norma americana de la versión del 2014 al 2019 y que se ha mantenido para el 2025. Tuvo toda una revolución porque esto de acá en la versión del 2014 no se tomó en cuenta. Y los software, cuando fueron actualizándose justamente con la versión del 2019, ya lo incorporaron en su procedimiento de base de datos. O sea, no es algo que tiene que pasar por desapercibido, muchachos. Es un procedimiento muy interesante porque aparecen parámetros que no están en la norma peruana. ¿A qué cosa se refiere con esto, profesor? Mira, acá la norma americana maneja dos criterios.
Maneja el criterio de comparación. ¿A qué cosa me refiero? Compara un A sub B contra un A sub B mínimo. ¿Te das cuenta? Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Quién es A sub B? ¿Y quién es A sub B mínimo? A sub B para el software, perdón, A sub B para A sub B para la normativa es el área de varilla acortante que tú tienes en estos momentos. Y el AB mínimo es el área de las varillas a corte mínimo. La pregunta es, no, mira, si tú eres observador, dirás, no, pero aguanta, profesor. ¿Cómo voy a comparar el área de corte contra un valor mínimo para poder decir mi cortante si se supone que recién estoy que diseño a corte? Si bien es cierto, mi diseño a corte no me entrega el área de la barra, sino me entrega el espaciamiento, pero ya me da menos una idea de saber qué área de barra voy a utilizar. 3/8, 6 milímetros, 8 milímetros, media pulgada. Pero recién la conozco al final del diseño. Desde esta etapa, ¿ya tendría que saber cuánto vale esa área de la barra? Sí, según la tabla sí. Y es un poco complicado porque no hay forma de cómo saberlo, si te das cuenta. Hay una manera de cómo manejarlo. Sí, porque recuerda que a nivel de corte en vigas siempre voy a encontrar una cantidad de área de barra. Y la mínima obviamente también está establecida en la normativa. Una viga siempre tiene por lo menos una mínima cantidad de área de acero a corte. No estamos en zapatas, no estamos en losa, donde obviamente ahí tranquilamente tú no necesitas refuerzo transversal. Estarías en el caso de abajo, cuando el área de corte es menor al mínimo, cuando prácticamente no existe. Pero estamos en el caso de arriba, que es el caso que más va a gobernar. Pero independientemente de qué caso te encuentres, quiero que mires conmigo, muchachos, las fórmulas que están acá. Me dice B sub C, 3 casos, A, B o C. En el primer caso, que está acá, muchachos, donde AB es mayor al AB mínimo, me dice el mayor de estos dos señores. Ahorita lo está viendo con unidades distintas, no a la que estamos manejando o no a la que solemos manejar tú y yo, que son kilogramos fuerza centímetros al cuadrado. Pero al margen de la forma, date cuenta de algo. Mira, acá aparece la carga axial. En el caso de vigas la cosa se simplifica bastante, porque obviamente yo no tengo carga axial, o sí la tengo pero es tan baja que no la considero. Entonces en esas tres expresiones tranquilamente eso de acá se anula y la expresión se reduce. Si te das cuenta, la primera del caso A es justamente el 0.53. No hay nada de diferencia aquí. Pero si te vas al caso B, ahí la cosa cambia. Es decir, aparte del 0.53 que tú y yo conocemos, aparece otra expresión para el corte de mi concreto con nuevos parámetros. ρW. ¿Quién es ρW, profesor? Bueno, tiene una idea de la cuantía, pero no es exactamente la cuantía como tú y yo la manejamos desde la universidad, que es el área de acero total en la sección entre B por D. Va por ahí, pero no es exactamente esa misma idea, ¿ok? Y si estás en el caso C, mira, aparece otra vuelta ρW, pero aparece un lambda sub S. Es decir, a partir de la versión 2019, muchachos, de la ACI, aparecieron dos parámetros que me evolucionaron el tema del corte de mi concreto. Uno es el lambda sub S, que tiene que ver con el efecto del tamaño de la sección, y otro es el ρW, que tiene que ver con la cuantía de una porción de la sección, no del total, de una porción de la sección que dependerá si estés trabajando para una viga o para una columna. Sí, esta expresión también aplica para columnas. Claro, en el caso de columnas no tendría que eliminar el efecto de la carga axial. Habría una carga axial importante que es la compresión, ahí sí. En este caso no. Con que yo lo elimine ese efecto del NU, suficiente. ¿Ok? Vamos a indagar de esto acá mucho, un poco más para que veas qué sucede con cada una de estas expresiones, caso A, caso B y caso C. ¿Ok? Recuerda que estas unidades, muchachos, están en las unidades de sistema internacional. Obviamente lo que te voy a mostrar a continuación ya está convertido a las unidades de kilogramos fuerza centímetros al cuadrado. ¿Ok? Así que vamos acá a lo siguiente, muchachos.
Si le pongo un poco más de atención, muchachos, a esa tabla, tengo que recordar que la tabla depende de la condición en la cual se encuentre mi área de mi varilla futura cortante, ¿no? Había un caso A y un caso B en la cual, digamos, o sea, había un caso en el cual el área de la varilla era mayor al mínimo y un caso en que era menor al mínimo. Vamos al primer caso, en el cual el área de la varilla va a ser mayor al mínimo, que es el caso en el cual más vamos a estar en el tema de vigas y columnas, ¿ok? En ese caso, habían dos posibilidades. Uno, llamado caso A, en la cual te daban la expresión para encontrar la cortante de mi concreto. Esta que está acá ya está traducida y ya está obviamente llevada a nuestras unidades, que son kilogramos, fuerza, centímetros al cuadrado. Si ves acá está con más decimales, porque la idea es convertirla con todos sus decimales. O sea, la idea es tratar de que me dé el mismo resultado. O sea, la conversión, estoy que tomo los decimales para que digamos llegar justamente a ese objetivo. ¿Ok? Caso A. Y el caso B es esta que está acá. Si te das cuenta, acá están justamente este parámetro, ρw, que dice que es una cuantía parcial, por decir así, de la sección en la cual estemos trabajando, ¿no? El resto es conocido, F'C, BW por D. Aquí no hay nada más que agregarle, ¿ok? El otro caso era en la cual el área de la varilla era menor al área de la varilla mínima. Ahí aparecía un caso C, en la cual la expresión para mi corte de mi concreto era esto que está acá. Si te das cuenta, es muy parecido al caso B, ¿no? Solamente que se le adiciona el segundo parámetro llamado lambda en su S. Este parámetro es único para el caso C. Ahora, estudiamos a más profundidad, muchachos, qué es lo que pasa en el caso A y en el caso B, que es el caso en el cual tú y yo no vamos a encontrar mucho más seguido por el tema de vigas. Mira, ¿qué sucede acá? Lo siguiente. Cuando se utilizan las ecuaciones de la tabla 22551, muchachos, el valor de A sub S, ojo, que se usa en el cálculo de ρw, puede tomarse como la suma de las áreas de las barras longitudinales localizadas a más de 2/3 de altura total del miembro alejada de la fibra extrema en compresión. Profe, no le entiendo muy bien. Si te das cuenta, estar en el caso de que el área de la varilla sea mayor al mínimo, te da el caso A y el caso B. El caso A no hay nada más que discutir porque lo conocemos desde la universidad. Pero necesitas conocer y calcular el caso B. Porque si no, no puedes saber quién es mayor. Tú te quedas con el mayor de estos dos. Entonces, el caso B depende de un parámetro ρw. En este comentario te tratan de explicar cómo tienes que entender y cómo tienes que calcular justamente ρw. Y que te dice que para calcular ρw requieres el área cero. Es una cuantía. Área cero entre B por D. Pero esta área cero es el problema. Tienes que entenderla que viene a ser la suma de las áreas de las barras longitudinales que están localizadas a más de 2/3 de la altura total del miembro alejada de la fibra extrema compresión. Esto hay que verlo, muchachos, bajo dos tipos de enfoques, tanto si es una viga como si es una columna, porque son totalmente diferentes. ¿A qué cosa voy con esto? Mira, voy a hacer un esquema por ti para que entiendas cómo tienes que interpretar y cómo tienes que calcular esto de manera manual, ¿ok? Vamos a lo siguiente, muchachos. Mira, voy a poner esto acá y voy a poner esto acá. Vamos acá. A ver, voy a agarrar acá, ¿no? ¿Cómo entiendo esto? Mira. Vamos acá. Vamos a imaginarnos, vamos a imaginarnos acá. Voy a usar como ejemplo ¿ya? Esta porción que está acá. Para que entiendas la idea, quiero que me entiendas la idea. ¿Ok? Entiéndeme la idea. Voy a usar este esquema, muchachos, a nivel de ejemplo solamente, para que entiendas lo que te voy a indicar acerca de eso. Imagino que tú tengas un tramo de viga ya diseñado, ¿ok? Más que todo por tema de flexión, porque obviamente recuerda que la cuantía depende del área cero longitudinal, no del transversal, ¿ok? Pero bueno, ya, cáptame la idea. Yo tengo este tramo de viga, profesor, perfecto, y quiero analizar qué es lo que pasa en el eje 1. En el corte 1, perdón. Quiero analizar qué es lo que pasa en el corte 1. Voy a hacer acá este corte pequeño. Que imaginemos que es esta viga, ¿sí? Voy a omitir por un momento, muchachos, el acero en la parte central, que son los 2 de 5 octavos, ¿ok? Solamente a nivel de ejemplo, nada más. Es un tema netamente académico, ¿ok? Netamente académico, ¿ok?
voy a imaginar que estamos acá. Esto de acá. Vamos a imaginarnos esto que está acá, muchachos, ¿sí? Lo voy a poner acá. En el caso de una viga, muchachos, esto no es muy complejo de entender. Es decir, el concepto que acabo de explicar hace un momento no es nada difícil de manejarlo. Es muy sencillo. Muy sencillo. Se complica un poquito en el caso de una columna. Ok, voy a agrandar esto un poco más para sacarle provecho. Ok, mira. Acá. Y recuerda que la teoría te decía esto, ¿no? Voy a ponerlo más o menos acá para que quede claro. ¿Cómo hay que entender este cuadro? Lo siguiente. Tú quieres encontrar la expresión B, que es la que está acá. Entonces requieres esta cuantía. Para encontrar la expresión B, el aporte de mi concreto, requieres saber quién es la cuantía ρB. Listo, tengo todos los parámetros para explicarte quién es ρB. Mira acá, si yo sigo lo que me dice, muchachos, este comentario me dice, para calcular ρB requieres una cuantía. Entonces ρB, muchachos, es de esta manera, mira, ρB sería así. ρB, a nivel de ecuación, ¿quién sería? Sería el área de acero, que todavía no sabes, que te voy a explicar ahorita, ojo. ¿Entre quién? Entre B por D. En este caso sería 25 por el peralte efectivo. Pero voy a poner en general B por D nada más, ¿ok? B por D nada más. ¿Ok? Entonces recuerda, estamos en este tramo. Imagínate que yo quiero diseñar por corte en el extremo izquierdo. Entonces requiero el B sub U, requiero el B sub C, y el B sub C pues tiene que formar parte también de este procedimiento del ρB, porque hay caso A y caso B. Entonces cuando quiero crear el B sub C, requiero resolver esto que está acá. Listo, el área 0, profesor, pero mira, es una viga que tiene este tipo de detalle. 2 de 1 pulgada en la parte superior y 2 de 3/4 en la parte inferior. Acá es muy importante lo siguiente, muchachos. ¿Qué cosa? Que tú detectes quién es la parte en compresión y quién es la parte en tracción. Eso va a depender mucho de la posición en la cual estés trabajando para tu viga. Si trabajas en el extremo, recuerda que la tracción es en la parte de arriba. Si trabajas en el centro, recuerda que la tracción es en la parte de abajo. Entonces vamos a imaginarnos, muchachos, ahorita. Voy a trazar acá una línea imaginaria, ojo. Por acá, punteadita. Ojo, para que puedas diferenciar quién es la parte en tracción y la parte en compresión. En este caso, por estar en el extremo, muchachos, la parte en tracción es la parte de arriba. Entonces voy a poner esto que está acá. Esto de acá está en tracción. Y lo que está por debajo está en compresión. Primero detéctame eso, porque de eso depende. ¿Ok? Y luego, ¿qué te dice? Este área de acero que se usa en ρB puede tomarse como la suma de áreas de las barras longitudinales. O sea, profesor, acá tengo 2 abajo, 2 arriba, perfecto. Pero la suma de esas barras que estén localizadas a más de ¿qué? A más de 2/3 de altura total del miembro alejada de la fibra extrema en compresión. Como tú has detectado la fibra en compresión, que está abajo en esta ocasión, tienes que tomar una medida desde la fibra más comprimida, es decir, obviamente, ¿de dónde, muchachos? Desde aquí, ¿no? O sea, vas a plasmar esto de acá y decir, ok, elegí mi fibra más comprimida, ya sé que hay en compresión, acá está mi fibra más comprimida, esta de acá es mi fibra más comprimida. Entonces, ok, perfecto, acá está mi fibra más comprimida. Desde este punto, desde esta fibra, voy a lanzar una distancia desde aquí hacia, obviamente, la zona en tracción. Una distancia de la cual sea 2/3, ojo, 2/3 de la altura total del miembro. Esto es H, obviamente. Vamos, imagino que esto es por acá, más o menos por acá. Mira, voy a poner esto acá. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Hasta más o menos acá. Ahí. Que esto de acá sea 2/3 de ¿quién? De H. Obviamente en este caso H es 70. En este caso puede ser cualquier valor, pero
Sígueme la idea, ¿ok? 2 tercios de H. Entonces, ¿cuál va a ser AS, profesor? AS será solamente, muchachos, la suma de las áreas de la barra que estén localizadas a más de 2 tercios. Es decir, toda la cantidad cero que me quede por arriba de 2 tercios la tengo que sumar. Así de simple. No te compliques el problema. Así de simple, muchachos. Todo lo que esté... Voy a poner acá con color, a ver... Ya. Todo lo que esté por arriba de 2 tercios, lo sumas. Es decir, lo encuentras y dices, ok, perfecto, profesor. Esto que está acá. Todo lo que esté por acá, lo voy a sumar. Toda área cero que se encuentre acá, toda barra longitudinal que se encuentre por arriba de 2 tercios, la voy a sumar. Por lo tanto, el área AS sería estos dos que están acá. O sea, estos dos de 1 pulgada. Y esto que está acá recién iría acá. Y el resto es historia. Si te das cuenta, muchachos, en el caso de vigas no es nada complicado. Porque normalmente las barras que están traccionadas van a ser las barras que van a entrar en esta ecuación de AS entre B por D para encontrar cuánto vale arroba W. O sea, no hay que preocuparse que si se queda una capa afuera o 2 capas. Porque si tú haces un ejemplo rápido, en una viga, normalmente puede haber una capa o hasta 2 capas. Si hubieran 2 capas, te puedo asegurar que incluso esas 2 capas van a entrar justamente en la formulación de AS. No es que una capa se quede afuera o otra capa quede dentro, no. Porque es un ejercicio muy rápido. Por ejemplo, si tienes una viga de 70, por ejemplo, 2 tercios de 70, a ver, hagamos un ejemplo rápido. Sería 140 entre 3. 46 menos los 70 me quedaría una distancia de 23. Es decir, esta distancia libre de 23. Tienes acá una capa, 6 centímetros, aproximadamente a su centroide. Si fueran 2 capas, ¿cuánto es más o menos? 9. Sigue estando dentro de los 23. Si fueran 3 capas, 12. Sigue estando dentro de los 23. Si tú haces este pequeño juego, te vas a dar cuenta que normalmente, así tengas 2 capas o exageradamente 3 capas, van a estar siempre dentro o más alejado, van a estar siempre más alejado de los 2 tercios de la altura total de la viga medida desde la fibra más comprimida. Y eso se aplica tanto en la parte del extremo como en la parte central. Es la misma idea, muchachos. Entonces, en el tema de las vigas no es complicado. Directamente es el área de acero en tracción. Ya sea en una capa o 2 capas, lo sumas y eso justamente va en la zona que está acá, en esta expresión, para encontrar la cuantía ρW y encontrar la expresión del caso B para el aporte de mi corte de mi concreto, para el aporte de mi concreto acortante, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta, por favor, ¿ok? Ponen acá una pregunta. A ver acá. Ingeniero, ¿y eso también, ingeniero, ¿y eso también se aplica para vigas de gran peralte? No. No. Ahí sí soy muy rotundo, muchachos. Vigas de gran peralte, te adelanto, chicos, que prácticamente tiene otra teoría. Es decir, todo lo que vas a aprender desde la primera sesión, o sea, todo lo que has aprendido desde la primera sesión conmigo y lo que vas a aprender hasta la penúltima sesión, no tiene nada que aplicarse con vigas de gran peralte. Es otra teoría. Vigas de gran peralte no siguen, muchachos, las hipótesis de diseños aprendidas en el curso de vigas. Las deformaciones no son lineales, hay otras ecuaciones, otras consideraciones. Ojo, estoy hablando de vigas de gran peralte. Ojo, remarco esto ya, estoy que hablo de vigas de gran peralte. Vigas que son catalogadas como vigas de gran peralte, no las vigas que tengan un peralte grande. Sé que puede causar un poco de confusión, ¿no? Pero una viga de gran peralte es una viga que tiene un peralte grande. No. Una viga catalogada según normativa como viga de gran peralte porque cumple una relación entre la luz y su peralte. Eso es lo que le hace llamar una viga de gran peralte. No es una viga que tenga un peralte enorme. Si tú ves una viga de 1 metro de peralte, eso no es necesariamente una viga de gran peralte. Si su luz es de 10 metros, el peralte está acorde con la luz. Es una viga, por decir así, una viga normal. La
condición para que sea diagrama peralte depende de su relación luz-peralte. ¿Ok? Pero si te refieres a eso, todo lo que hemos visto no aplica para vigas de gran peralte. ¿Ok? Y dije, ¿por qué arriba está la tracción? Bueno, esa es una pregunta, muchachos, que ya vamos a aplicarla más ligero, ¿no? Obviamente todo depende de la forma del diagrama, ¿no? Recuerda que en el diagrama de momentos flexores, muchachos, en los extremos, momento negativo, tracciona en la parte superior y comprime en la parte inferior. Claro, por la inversión de momentos ocurre el caso inverso, ¿no? Tracción y compresión y tracción, pero normalmente en una viga por gravedad sabemos que la tracción está en la parte de arriba, en el centro en la parte de abajo y en el extremo en la parte de arriba, ¿no? Concepto desde la universidad, desde el curso de estática, muchachos. O sea, la forma como se deforma, o sea, es la deformada en sí de la estructura de la cual hace, es decir, ¿no? Yo tengo, para no manchar esto de acá, acá lo voy a hacer. ¿Se acuerdan? La parte de la deformada, ¿no? Esto, ¿cómo es su deformada, muchachos? Más o menos así, ¿no? Este color, ¿eh? Entonces, obviamente, esto hace que esta fibra se traccione. Esta fibra de acá abajo se traccione. Esta de acá también se traccione. Entonces, obviamente, por eso estoy calculando acá. La parte de arriba está traccionada, comprimida, comprimida, así. ¿Ok? Momento negativo, tracciona la parte de arriba. Por eso que saca fierro adicional para justamente compensar, para poder ayudar al concreto en esa zona de tracción, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Ya. Ahora, mira, tu pregunta primera, una vez visto esto, muchachos, ahora, la pregunta podría aparecer también, muchachos, ¿no? Profesor, ¿y si fuera una columna? ¿Sería lo mismo? Sería muy similar. Si bien es cierto, este curso no es de columnas, pero te voy a dar un pequeño adelanto. Si tú le sigues la idea, no te vas a confundir. ¿A qué cosa me refiero? Imagínate que tienes la sección de una columna. Voy a ponerla acá, ¿ya? Para cerrar la idea. Solamente un adelanto nada más. Imagínate que esto de acá sea la sección de una columna. Mira. De una columna. Imagínate. Entonces, como te dije, la idea es la misma. Tú tienes que detectar primero en la columna dónde está la parte traccionada y la parte comprimida. Obviamente eso va a depender de la dirección del peralte de la columna, cómo lo quieras trabajar, ¿ok? Entonces tienes esta parte de acá, imaginemos, en una columna. Imaginemos que en la columna, en esta ocasión, la parte de abajo está traccionada, por decir así, y la parte de abajo y la parte de arriba está comprimida, ¿ok? A nivel de ejemplo. Por lo tanto, si tú sigues la misma línea, primero tienes que verificar quién es el peralte de la columna. En este caso, este es mi peralte. Voy a ponerlo acá. Este es mi peralte. Voy a ponerlo acá. Esto vale H, por decir así, para mi columna. Entonces, la idea es la misma. Vas a buscar desde la fibra más comprimida, ojo, más comprimida, acá, y de aquí vas a medir. ¿Cuánto? 2/3 de quién? De ese H. Imaginemos que cae más o menos por acá. Vamos a imaginarnos, ¿ya? No tengo el dato, pero la idea es la misma. Detecta 2/3 de H. Y todo lo que te caiga por debajo de 2/3 de H, ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Ahí tienes que verificar si cae una barra, si cae una capa, dos capas, la cantidad de capas. Porque recuerda que en columnas están un poco más juntas. No tienen esa libertad de tener esta parte lateral libre como en una viga. Ahí tienes que detectar quién está que cubre, qué cantidad de áreas de barra están por debajo de 2/3 de H. Y esto de acá, si es que esto fuera, esto sería justamente el área de acero que entraría para el cálculo de la cuantía ρW, ¿ok?
es un procedimiento que se tiene que manejar y se tiene que entender, ¿ok? Luego esto acá yo lo expando más en el curso de columnas, pero creo que en el curso de vigas esto no es muy complicado, es mucho más sencillo en el caso de vigas que en el caso de columnas, ¿ok? Para que también lo tengas en cuenta, por favor. Listo. Inge, y cuando el sismo actúe en el otro sentido, tendríamos que tomar el acero de 3/4 en su ejemplo de la viga, entonces se tomaría dos valores de B sub C. En el caso de la inversión de momentos, sí, se haría eso. Claro, en el caso de la viga sísmica se tiene que hacer eso, porque yo tendría acá tracción por un lado, luego en la inversión la tracción se voltea y la idea cambia. Pero si te das cuenta, así se cambie o no se cambie, siempre vas a tomar el acero en tracción. En este caso, obviamente, va a ser primero 2 de 1 pulgada y en el otro caso sería 2 de 3/4. O sea, no hay... Creo que en esa parte no es complicado, ¿no? Porque no quiero que se confundan que si tomo una capa o dos capas. No, en el caso de vigas es bien, detecta tu acero en compresión. No importa si está abajo o está arriba. Y ese de ahí es justamente el área de acero que va a entrar en la formulación de la cuantía ρW, ¿ok? Eso es lo que más quiero que tengas en cuenta por ahora. ¿Sí? Porque al final de que si se tracciona arriba o abajo, es igual, porque al final tu ojo solamente está en el acero en tracción. Ya sea una o dos capas, todo va a entrar siempre en la formulación del área S para armar justamente el ρW. ¿Ok, muchachos? Bien, entonces continuemos. Vamos por acá. Muy bien. Pero si te das cuenta, muchachos, ρW no es el único parámetro que me llama la atención. Si yo estuviera en el caso C, que es un caso digamos poco habitual, habría que conocer también otro parámetro que ves acá, que es justamente el parámetro lambda sub S. Este parámetro lambda sub S, muchachos, la normativa lo conoce como el efecto de tamaño, el efecto de esbeltez. ¿Ok? Hay un comentario muy interesante que te puedo dar. Dice que el capítulo 22.5.5.1.3 indica que el factor de modificación por efecto de tamaño, es el nombre formal que le da la normativa, lambda sub S, debe determinarse por medio de, y te da una expresión muy simple. Esta que está acá. Claro, está en unidades que no son kilogramos fuerzas centímetros cuadrados. Si yo quiero trabajar con el peralte en centímetros, la fórmula sería esto que está acá, ¿no? En MATLAB Prime. Lo tengo que limitar siempre al valor de 1. Nunca puede ser mayor o igual a 1. Claro, a nivel matemático te das cuenta que no es complicado. O sea, es solamente hacer una pequeña operación y ya. La teoría en sí, muchachos, que determina el lambda sub S, yo ya lo conté mucho en el curso pasado. En el curso de concreto, en el capítulo de corte, conté mucho acerca de ρW y también de lambda sub S. Pero vamos a dar una pequeña visión nada más hacer el capítulo 22.5.5.1 que me habla justamente del lambda sub S llamado el factor de modificación por efecto de tamaño. Esto de acá es un factor que también apareció en la actualización del 2014 al 2019 de la norma americana. ¿Ok? Si voy al capítulo 22.5.5.1.3, mira qué sucede. Vamos a usar la versión 2019 porque es igual a la de 2025. ¿Ok? Entonces voy acá, busco 22.5.5.1.3, mira. Acá está, mira. Acá aparece justamente, mira, acá está. Acá aparece capítulo 22.5.5. BC para amigos no preforzados. Acá aparece la tabla que te estaba mostrando. Acá te dan varios comentarios, pero mira, dentro de los comentarios aparece algo muy interesante. Acá te explica justamente por qué hace esa diferencia entre AB mayor a B mínimo y AB menor a B mínimo. Y una teoría muy interesante que tiene que ver con el tema del tamaño. Mira, dale una pequeña idea conmigo para que entiendas el contexto de por qué aparece el lambda sub S, ¿ok? El comentario de la norma americana hasta aquí me indicaba lo siguiente, me decía, mira, hubieron ensayos realizados por Kukma en el 2019 de miembros no preforzados, perfecto, sin refuerzo, ojo, o sea, no se consideraba el refuerzo, solamente concreto puro. Indican que la resistencia cortante medida atribuida al concreto, ojo, no aumenta en proporción directa con la altura del miembro. Es decir, uno podría pensar que si yo tengo un bloque de concreto de cierta dimensión, tiene una resistencia cortante. Si yo aumentara el tamaño de ese bloque, su altura por decir así, es de esperar que su resistencia al cortante también aumentara. Era lo que uno podría pensar. Acá justamente comenta eso, ¿no?
no aumenta en proporción directa a la altura del miembro. O sea, no aumenta en proporción directa a la altura del miembro. Es decir, si se duplica la altura, no sucede que su cortante inicial también se duplicaría. Eso es lo que uno esperaría, pero según los ensayos de Kuhlmann, eso no se llegó a concluir. Ahora dice, este fenómeno se denomina como efecto de tamaño. Por ejemplo, mira, si la altura del miembro se duplica, como te decía, o sea, pasa de un peralte, por ejemplo, de 60 ya, pasa de un peralte de 40 a 80, por ejemplo, el cortante a la falla para el miembro más alto puede ser incluso menor que el doble del cortante a la falla de la viga menos alta, según Snet y Ramírez en el 2010. ¿Me dejo entender cómo así, profesor? Mira, súper rápido para que lo entiendas. Si tuviera acá dos vigas, por decir así, vigas sin refuerzo transversal, una viga de esta dimensión, por ejemplo, que luego se duplicó en tamaño, ¿ok? Mira, en tamaño, en altura, por decir así. Según los estudios, ¿qué cosa indicaban? Ellos habían descubierto que no existía una proporción directa entre su resistencia a corte último con el tema del tamaño. Es decir, que no porque crezca el tamaño, su resistencia cortante va a crecer. Incluso se dieron cuenta por ensayos que si la sección, la viga se duplicara, o sea, esto vale H y esto vale 2H, se habían dado cuenta de que su cortante de este señor, el cortante BU, voy a llamarle acá caso BA, BV, y acá caso A, ojo, BUA, se habían dado cuenta que la cortante del caso B incluso era menor que la mitad de este señor. Es decir, habían concluido de que BV resultaba ser menor que 2 veces incluso la cortante UA. Prácticamente rompía el esquema de pensar que había una relación directa, una proporción entre lo que resiste con la altura ganada por sección de concreto, según justamente las investigaciones dadas por Seth y Ramírez, ¿no? Luego te comentaba, AB mínimo para vigas y losas en una dirección se define en 964. Luego me comenta acá, investigaciones dadas por estos señores han mostrado, mira, voy a marcar acá, investigaciones por estos señores han mostrado que el esfuerzo cortante a la falla es menor en vigas con mayor altura y menor área de refuerzo longitudinal. Es decir, si tengo una viga de gran altura y tengo poca área de refuerzo longitudinal, la falla por cortante es se demostró que el esfuerzo cortante es menor en comparación a una viga más baja y con mayor refuerzo longitudinal. ¿Me dejo entender? Mírate esos dos escenarios. Una viga más baja, pero con mayor refuerzo longitudinal, y una viga más alta, pero con menor refuerzo longitudinal. Entonces se descubrió que el esfuerzo cortante era menor en el caso de que una viga sea más alta con menor refuerzo longitudinal, ¿ok? Luego te plantea acá lo siguiente, en la tabla te menciona acá cuando AB es mayor a AB mínimo se puede utilizar cualquiera de las dos ecuaciones para ABC, el caso A se presenta como una opción más simple, ¿no? Que es el famoso 0.53 de la raíz cuadrada de F'(c) por B por D, ¿ok? Tenga un valor negativo ya, acá dice acá. La columna de criterio de la tabla 22551 se refiere a AB mínimo, el cual está definido en estos valores que vamos a ver obviamente más adelante y la cual se hace referencia a todo el reglamento, ¿no? Y acá te indica, mira, lo que te está contando hace unos minutos. Cuando se utiliza la ecuación de la tabla 22551, el valor de AS que se debe de usar en el cálculo de RW debe tomarse como la suma de las áreas de la barra longitudinales localizadas a más de 2/3 de la altura total del miembro, alejada de la fibra extrema en compresión, ¿no? Y luego termina, muchachos, en el 22513 con esto. Lo que te indicaba. Y acá está su comentario, ¿no? Los parámetros a utilizar en el factor de modificación por efecto de tamaño lambda en su S son congruentes con la teoría de mecánica de fractura para concreto reforzado según Bassat en el 2007 y Frosch en el 2017. Es decir, este señor es tan pequeño, pero abarca toda una teoría inmensa que tiene que ver mucho con la mecánica de fractura
del concreto, ¿no? Este Landon Suez, muchachos, fue una de las investigaciones que llamó más la atención cuando la norma se actualizó de 2014 a 2019. Si bien es cierto, es más utilizado cuando las áreas de corte son menores a las cantidades mínimas. En tema de vigas y columnas, no entra a tallar mucho ese Landon Suez, pero sí entra más que todo en el tema de zapatas y en el tema de losas. Ahí sí entra a tallar mucho porque recuerda que en esas secciones no hay acero transversal. Es puro concreto, por decir así. Por lo tanto, sí importa el tamaño del peralte que va a tener esta. Y hay un efecto, porque si yo crezco el peralte, no voy a esperar que aumente mi corte. Según las investigaciones, hay una reducción. Y hay que tener mucho cuidado y se le castiga con este factor Landon Suez justamente para no perder tanto efecto de cortante. Para tener en cuenta el tamaño. Para tener en cuenta el efecto del tamaño de la sección que carece justamente de acero longitudinal y transversal, ¿ok? Te lo comento porque obviamente esto es un tema muy interesante, muchachos, pero ya lo dejo acá más que todo para que tengas una idea de cómo tendrías que atacar. A nivel de matemática creo que no es complicado, es muy sencillo, lo puedes armar en una hoja de MATLAB y asunto terminado. Muy bien, así que vamos todavía acá a lo siguiente, muchachos. Ahora, si te das cuenta, todo, muchachos, depende de poder saber si estoy en una cantidad mayor o menor a la cantidad mínima de área de corte. Ya sabes que AB es el área de corte que tú tienes que encontrar, pero AB mínimo hasta el momento no te he contado quién es. Entonces vamos para ver qué cosa me dice la normativa acerca de este AB mínimo, ¿ok? Mira acá, voy a poner esto acá, voy a poner esto acá. Y el acero mínimo cortante, la norma americana, muchachos, te lanza una tabla, que es la que ves en mi pantalla, en la cual te da la posibilidad de encontrar el área de corte mínimo. Claro, te da obviamente dos condiciones, para preforzado y para no preforzado. Obviamente yo me encuentro aquí, no preforzado, en la cual tengo que tomar el mayor entre el caso A y el caso B. Hasta ahí todo bien. Pero si tú eres observador, te dice acá, AB mínimo entre S. AB mínimo entre S, una proporción de área de variable mínima entre espaciamiento. En cambio, en las condiciones pasadas, yo tenía que comparar el área de la varilla contra el área de la varilla mínima, no contra esta proporción. Si te das cuenta, hay algo parecido, pero no se ajusta en su totalidad. Ahora, ¿cómo calculo este AB mínimo entre S? Ya, ¿cómo me guío? Sencillo. Si eso de acá yo lo convierto a las unidades de kilogramos fuerza centímetros al cuadrado, sería más o menos de esta manera. El AB mínimo entre el espaciamiento sería el máximo valor entre ¿quién? Entre 0.2 F'C entre Fy por B comparado con 3.5 Fy entre B. Esto que está acá, muchachos, es justamente la proporción de AB mínimo entre S. Claro, yo sé que tú dirás, profesor, pero a mí no me sirve entre S. A mí me sirve solamente solo. Pero nuevamente vuelvo a caer en el tema, ¿no? Tendría que encontrar cuánto vale S para multiplicarlo por otros factores, encontrar AB mínimo y compararlo si estoy por debajo o por arriba de ese valor. Pero ese tema obviamente es muy complicado porque se supone que recién estoy que diseño. El objetivo de mi tema por corte es encontrar el espaciamiento, no tanto el diámetro. Porque el tema de, como digo, ya es conocido, es encontrar el espaciamiento. Entonces pareciera que fuera un bucle, ¿no? Porque si no tengo el espaciamiento, ¿cómo voy a calcular esto de acá? Y si no calculo el otro, ¿cómo voy a calcular el espaciamiento? Entonces, eso ya te voy a explicar te voy a explicar más adelante a nivel de ejemplo para que entiendas cómo se puede resolver ello en la herramienta de MATLAB Prime con la programación que vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Pero ya tienes al menos una idea de quién es AB mínimo entre S. Muy bien. Bien, muchachos, ¿sí? Nada más poner acá. A ver, acá con ustedes todavía sigue. Listo. Muy bien, muchachos. Hasta aquí he podido ver contigo todo lo que es el trabajo del corte, o sea, el trabajo de la cortante de mi concreto. Hemos visto todo lo que es el mundo de lo que aporta en corte mi concreto. Pero recuerda que esa es una parte de la gente que forma la capacidad. El otro, ¿quién es? El acero de refuerzo. Vamos a ver qué pasa con este acero de refuerzo. Si bien es cierto, el acero de refuerzo a corte, recuerda que es el objetivo del diseño. A nivel de separación más que todo que a nivel de diámetro. Pero veamos qué me dice acá acerca de ello, ¿ok? Resistencia del acero de refuerzo, muchachos, refuerzo en el alma. Vamos acá.
La fuerza cortante máxima BU en una viga no debe exceder de la capacidad de esfuerzo cortante de diseño Φ B sub n, lo conocemos desde la universidad, de la sección transversal de la viga, en donde Φ es 0.75 y B sub n es la resistencia nominal por cortante del concreto junto con el refuerzo por cortante. Si bien acá le he puesto Φ 0.75 porque sería lo más formal. Pero ya te indiqué que el software a veces toma 0.60 por casos sísmicos exigentes. Y eso vamos a ver también un poco más adelante. ¿Ok? Pero la idea se mantiene. Bien, yo tengo que cumplir obviamente esta condición, esta ecuación. Ya sabes, desde la universidad. Si continúo acá, recuerdo que el valor de Φ B sub n puede descomponerse en la resistencia por cortante del diseño Φ B C del concreto más la resistencia por cortante diseño de refuerzo por cortante, que es justamente Φ B S. El valor de Φ B C está provisto en los códigos de diseño para diferentes situaciones. Ya lo acabo de ver contigo, caso A, caso B y caso C. Y así puede calcularse el valor requerido de Φ B sub S para cada situación. ¿Por qué dice eso? Porque si tú recuerdas, muchachos, el objetivo es siempre calcular lo que es el acero transversal, para ser más exacto el espazamiento. Por lo tanto, tú por un lado tienes que calcular la demanda, que ya la tienes que haber elaborado. La demanda tanto del ETAPS como la parte sísmica normativa. Y el Φ B sub C según el caso A, caso B o caso C. Si tienes estos dos señores, tranquilamente puedes encontrar cuánto vale el aporte B sub S, que es el aporte del futuro acero transversal. Y con este B sub S, llegar al final al tema del diámetro y al tema del desplazamiento. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene el refuerzo en el alma? Hago un pequeño despeje y obtengo justamente esta expresión que está acá. B sub S depende de B sub U, que ya sabes que es la demanda, que vamos a ver quién es esa demanda más adelante. Φ sub B, que puede ser 0.60 o 0.75, dependerá de la demanda de la exigencia sísmica de la viga. Y B sub C, que sabes que puede ser caso A, caso B o caso C, visto en las diapositivas anteriores. ¿Okay? Entonces con eso ya tienes una idea de cómo calcular justamente B sub S. Y con eso ya puedes llegar más adelante al tema de la separación de los estribos. ¿Ok? Bien, muchachos, si te das cuenta hasta el momento he cubierto todo lo que es la capacidad. Todo lo que involucra el tema de la capacidad. ¿Qué acá vamos a agregar? Ah, ya. El tema de la capacidad. Bien, acá, a ver. Hemos tomado acá, muchachos, sí, para más o menos mantener el hilo, ¿ok? Bien. Si te das cuenta, a nivel de expresión eso acá no es complicado, pero todavía no te mostró qué cosa me dice la normativa americana acerca del B sub S. Así como me habló del B sub C, debe haber alguna parte en la cual me cuente del B sub S. Si continúo acá, muchachos, digo lo siguiente. La normativa americana, en el capítulo 22.516, me dice acá lo siguiente. B sub S debe calcularse de acuerdo con el capítulo 22.5.8. Cuando yo voy a ese capítulo, ocurre algo muy curioso. Yo tengo que leer los comentarios de ese capítulo y me voy a encontrar con esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá, muchachos, es la expresión más importante para el tema de la cortante. Sobre todo para el tema de la cortante por capacidad. Esta expresión que está acá no aparece directamente en la normativa. Recién la encuentras en los comentarios. Cuando tú lees los comentarios te indica cómo pasa de B sub S a la expresión AB entre S. Si te das cuenta, vuelve a utilizar el componente AB entre S. Algo parecido a lo que hacíamos con el acero mínimo. O sea, la norma trata de entregarte una proporción entre la futura área de varilla corte contra el futuro espaciamiento justamente de los estribos. Él te entrega esa proporción. Y si tú te das cuenta, depende de quién, nuevamente. Depende de quién, del B sub U, que va a depender del ETAPS o de la normativa. Φ, 0.70 o 0.60 o 0.75. B sub C, caso A, caso B o caso C. Φ B, F, Y D. Tengo varios parámetros, muchachos, que van a poder definir la relación AB entre S. ¿Por qué la norma americana te lo muestra de esta manera? Porque si tú vas al manual del ETAPS, el manual hace exactamente lo mismo. O sea, ni el manual ni la normativa te entregan cantidad exacta de desplazamiento, ni diámetro de refuerzo transversal. O sea, ni diámetro de refuerzo transversal.
te entrega simplemente una relación AB entre S. Y hay que saber manejar esa relación, porque con esa relación tú puedes hacer una programación, ya sea en el lenguaje que tú quieras, para poder obtener justamente estos ratios, que luego serán convertidos y transformados a espaciamiento. Es decir, yo obtengo este señor que está acá, pero no es que use esto directamente. No, tengo que cambiarlo, tengo que hacer un proceso para pasarlo recién en espaciamiento y saber si me quedo con ese o lo modifico por disposición sísmica. Te adelanto que el software ETAS, muchachos, también te entrega eso. Recuerden en la clase pasada que vimos los aceros, el acero transversal, él te lo entrega en ratios de AB entre S, no en cantidades exactas. Pero te lo comento porque esto acá lo armaremos más adelante a nivel de programación. ¿Listo, muchachos? Perfecto. Mira, si tú gustas, puedes ir, muchachos, al capítulo 22.516, para que te des cuenta de esto. Es algo muy rápido nada más, muchachos. 22.5.6, justamente estamos acá, capítulo 22.516, 5.1.6, vamos a ver acá. 22.5.1.6, 22.4, acá en el capítulo 22, ¿qué es? 22.5.1.6. 22.5.1, acá está. Ah, ya, te pido con el capítulo 22.5.8, perdón, ¿no? 22.5.8. Mira, te puedes ir al capítulo 22.5.8 para que, mira, acá dice, ¿no? Capítulo 22.5.1.6, BS debe calcularse de acuerdo al 22.5.8. Te vas rápido, te muestras 22.5.8, es simple nada más, 22.5.8, mira, bajo acá rápido. 5.6. Acá está. ¿Te das cuenta? En el capítulo 22.5.8 justamente aparece la expresión que te estaba comentando. No, perdón. En el capítulo 22.5.8, refuerzo para acordante en una dirección, si tú te das cuenta, no aparece la fórmula que te estaba indicando, ¿no? Mira, terminó 22.5.8.5, no aparece la fórmula. En el comentario del capítulo 22.5.8.5, aquí recién aparece esa fórmula. Acá. En el comentario, no en la parte directa, por decir así. Y acá te habla acerca, ¿no?, del ángulo de inclinación, 45 grados y muchas cosas más, pero eso de acá yo ya lo conté en el curso anterior de corte en vigas, ¿sí? Pero te muestro en dónde lo puedes encontrar para que tengas una referencia de que esta fórmula que te estoy mostrando está en los comentarios de la normativa americana, ¿ok? Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, muchachos, hasta el momento he abarcado contigo todo lo que es el mundo de la capacidad, viendo las posibilidades para encontrar una expresión para mi cortante de mi concreto, entendiendo qué sucede con el área, entendiendo qué sucede con el tema del acero de refuerzo. El software te entrega una proporción de AB entre S, pero sabes que al final todo eso depende, muchachos, del nivel de demanda que estés alcanzando, es decir, depende de la demanda. Y como te comentaba en los inicios, la demanda, el cortante último como lo conocemos, no es necesariamente el valor que saca del software. Puede ser que sí, puede ser que no. Para poder entender mejor lo que es la demanda, muchachos, entrando ya al mundo del corte por capacidad, ¿por qué te digo esto? Porque cuando no es un tema de corte por capacidad, el corte que tú sacas para tu demanda es lo que directamente obtienes del software. Así de simple. Cuando el corte ya se convierte en un tema de cortante por capacidad, cuando tu diseño ya se convierte en un tema de cortante por capacidad, ese cortante del software queda corto. Pero para eso tenemos que entender qué cosas son las filosofías del diseño, que son una introducción justamente al mundo del corte por capacidad. Así que vamos para acá, muchachos, ¿sí? Mira acá. Filosofías del diseño sismoresistente. Una parte muy interesante para que entiendas cuál es la ruta del tema del corte por capacidad, ¿ok? Mira, existen filosofías, muchachos, en distintas bibliografías que te hacen entender cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento para poder realizar un diseño por capacidad. Dice que yo debo establecer un diseño por capacidad, la cual significa limitar los mecanismos de falla frágil y propiciar los mecanismos de falla dúctil. Es decir, en el mundo de la capacidad, en el mundo del diseño por capacidad, nuestros diseños, mi diseño, tu diseño, tiene que limitar los mecanismos de falla frágil y propiciar los mecanismos de falla dúctil. Obviamente mi diseño y tu diseño están regidos bajo normativas. Las normativas están justamente hechas para eso.
No todos los capítulos, obviamente, ¿no? Si vas a la americana, el capítulo 18 justamente está hecho para eso. Para que las pausas que te den a nivel de cortante y a nivel de flexión haga de que se limite a toda costa la falla frágil. Y se busque siempre llevar a la falla dúctil. Lo vimos en temas de flexión. Tener cuidado con las cuantías, con la cuantía mínima, con la cuantía máxima. El tema de la dispersión sísmica flexión. El acero en compresión que te daba ductilidad. ¿Te acuerdas? Todas esas pautas van a hacer que justamente limites la falla frágil y propicies la falla dúctil. Igual con la norma peruana. El capítulo 21, para vigas de pórticos subdual tipo 2 o vigas de muros subdual tipo 1, van a hacer exactamente lo mismo. Todas las pautas van a ser para que tú caigas siempre en una falla dúctil y evites a toda costa una falla frágil. El que tú no las cumplas, ahí está el problema, pues. Ahí está el tema. No vas a poder realizar un correcto diseño por capacidad si no estableces bien las pautas de las respectivas normativas de diseño. ¿Ok? ¿Qué más acá me indica la filosofía del diseño? Elegir y establecer el patrón de falla adecuado Elegir y establecer el patrón de falla adecuado de los elementos fusibles que entrarán en cedencia durante el evento sísmico. Este concepto, muchachos, de elementos fusibles hay que tener en cuenta. Es una forma muy práctica de cómo verlos. Se le llama elementos fusibles porque obviamente se van a quemar. Son los elementos que van a quemarse, que van a reventar, por decir así, que van a fallar. Entonces, en un sistema en 3 dimensiones, en un modelo, en una edificación, por decir así, muchachos, hay diversos tipos de elementos: vigas, columnas, losas, placas. Entonces, si yo voy a hacer un diseño por capacidad, yo tengo que elegir, o sea, yo tengo el control. Yo elijo y decido cuál de estos elementos van a ser fusibles, van a quemarse en el camino, y van a haber otros que no se van a quemar. Entonces, a eso justamente se le llama mecanismo de falla. El que yo decida utilizar un sistema u otro, estoy decidiendo por un tipo de mecanismo de falla. Y cada mecanismo de falla, muchachos, tiene una forma de cómo agarrar a sus elementos fusibles y quemarlos. Porque son los elementos fusibles, muchachos, justamente los responsables de poder disipar la energía sísmica entregada por el sismo. Estos elementos van a tener la capacidad, por algo se les diseña. Otra vuelta regresamos a las normativas. Capítulo 18 de la ACI, 21 de la peruana. Yo tengo que diseñar cuidadosamente estos elementos, muchachos. Para que fallen, sí, pero no para que tengan una falla frágil, pues. Para que tengan una falla dúctil. Para que fallen dúctilmente. Y mientras fallen dúctilmente me puedan disipar gradualmente la energía sísmica. Evitar el colapso inmediato de la estructura, ganar ductilidad. Pero son elementos fusibles porque se van a quemar, pero no se queman inmediato. Yo propicio que se quemen, yo los adecuo para que se quemen de la forma como yo quiero que se quemen, de acuerdo al mecanismo de falla que pertenece obviamente a ese elemento con el sistema estructural que estés trabajando. Esa es la forma de verlo en un tema de filosofía del diseño por temas de corte por capacidad. O por temas de diseño de capacidad, ¿ok? Si continúo con esto, muchachos, dice acá: los elementos fusibles deben ser capaces, acá lo comenta, de desarrollar incursiones inelásticas significativas de manera estable y de disipar energía durante la acción del sismo. Para ello, se debe controlar las posibles fallas frágiles en ello. Lo que te comentaba, yo tengo que diseñarlos de tal manera que tengan una correcta ductilidad. De esa manera van a entrar a rango inelástico. Van a poder desarrollarse correctamente en ese campo. ¿A través de qué? La formación de lazos de histéresis, que sean más gorditos, porque obviamente mientras más gorditos son, mayor posibilidad de poder disipar la energía sísmica de manera estable y disipar la energía durante la acción del sismo, ¿no? Para ello debe controlarse las posibles fallas frágiles en ello. Nuevamente, muchachos, el tema del corte es mucho más exigente, sus factores de reducción, hay que tener mucho más cuidado y hay que saber manejarlo de la forma correcta. Como te repetía, todo depende del mecanismo de falla. Ahora, en un sistema de pórticos, creo que no es difícil entender quién es un elemento fusible. Tienes vigas y columnas, yo diseño las columnas y las vigas. Si me doy cuenta en la normativa, las columnas son mucho más exigentes a nivel de cortante. Es el elemento que va a ser el último en fallar, y la viga se convierte en elemento fusible. Sus extremos sobre todo.
para que pueda incursionar en el rango inelástico de forma estable y disipar esa energía. Entonces la viga tendrá un diseño exigente, sí, para cuidar justamente la caída a la falla frágil, pero no tan exigente como lo hace la columna, porque esa sí o sí no se puede caer, esa sí o sí no puede ceder, no puede quemarse, por decir así. En el caso de muros, de vigas con muros, por ejemplo, la cosa cambia. Ahí el mecanismo es diferente, ahí las placas son en sí elementos fusibles, para ser más exacto el elemento de borde, y las vigas tranquilamente se quedan en el rango elástico. Entonces a las placas yo las diseño de una manera tan especial con sus elementos de borde para que tengan esa capacidad de poder incursionar de manera estable en el rango inelástico. Por eso que el confinamiento de un elemento de borde es muy exigente. Muy exigente. Dimensiones, acero longitudinal, acero transversal, el tema de los ganchos. ¿Por qué? Porque justamente son esas partes del muro que tienen que tener un control adecuado de la utilidad. Tienen que tener tienen que tener un correcto manejo de la disipación de la energía, una alta ductilidad, para que el muro pueda ir cediendo de menos a más sin colapsarse de forma inmediata. Todo de manera dúctil, ¿no? Y los demás elementos quedan en el rango elástico, por decir así. ¿Ok? Si continúo con este muchacho, dice, diseñar el resto de los elementos del sistema resistente a sismo. Los demás elementos. Con la condición de que permanezcan en el rango elástico cuando se generan las rótulas plásticas en los elementos fusibles y así evitar el colapso de la estructura. Obviamente, ¿no? Si yo tengo en un mecanismo de falla un elemento fusible que sé que lo tengo que diseñar para que se queme, los demás elementos tengo que hacer que se queden en el rango elástico. Cuando digo tengo que hacer, porque yo tengo que diseñarlos respetando la normativa para que se queden justamente en ese rango. Si estoy en un sistema de pórticos, si tú diseñas las columnas, las haces justamente para que no cedan, para que se queden en el rango elástico. Si tú vas a un sistema de muros, haces que las vigas y columnas también se queden en el rango elástico. Por eso que yo siempre decía, una viga por un sistema de pórticos es mucho más exigente y mucho más cuidadoso su diseño que una viga en sistema de muros. ¿Por qué? Porque en un sistema de pórticos esa viga va a ceder. Tiene que ceder, tiene que fallar por ahí. Entonces tengo que darle mucha ductilidad a nivel de acero longitudinal y espaciamiento. En cambio para viga de muros o dual tipo 1, no. ¿Por qué no es tan exigente? Porque no se le requiere, no va a ceder, no va a entrar al rango inelástico, no se espera que entre a rango inelástico. La placa sí, el elemento de borde sí. Entonces ese elemento de borde hace todas las pautas, exigencias, para que justamente cumpla ese propósito. Ahí está justamente la razón de las cosas a nivel de la normativa, muchachos, ¿ok? Pero esto de acá, muchachos, se le denomina filosofías del diseño sismo resistente, para que entiendas cuál es la idea de entrar por capacidad un elemento y el otro que no se quede, el otro que se quede, el otro que no vaya. Toda esa idea, muchachos, la vamos a ampliar obviamente a nivel de más teoría, porque falta encontrar lo que es la cortante última. Recuerda que esta cortante última está sujeta a también temas de capacidad. Si yo mantengo esta idea de la filosofía, entonces esta acordante última tiene que ser capaz de hacer de que la sección, muchachos, en algún momento, si estoy para un sistema de pórticos, como es este caso, pues incursione de manera estable en el rango inelástico. Si estoy en un sistema de muros, ya la cosa y la idea es totalmente diferente, ¿no? Ahora, si hablamos de un sistema estable, muchachos, hablamos de ductilidad. Recuerda que la ductilidad suele ser ese parámetro de que me entrega una posibilidad de incursionar en el rango inelástico de manera estable y poder disipar energía, porque en sí esa es la idea. Entonces, en un sistema convencional, tradicional, lo que a mí me permite disipar la energía sísmica en los elementos fusibles es justamente el nivel de confinamiento. Si tú miras, hay aisladores, disipadores, amortiguadores, sí, pero son elementos externos, estoy hablando de manera natural. De manera natural viene a ser el confinamiento. El que tenga un correcto confinamiento me garantiza que va a tener una correcta disipación de la energía, sí. ¿Me garantiza de que va a ser dúctil? Sí. Entonces, hablemos un poco de ese confinamiento, porque de alguna manera tuvo que haber nacido la idea de confinar algo para que gane resistencia, para que gane ductilidad. Y vamos a hacer eso a través de los siguientes, a través de la siguiente presentación. Mira acá.
Te muestro, muchachos, rápidamente una investigación que se hizo hace muchos años en la Universidad de Berkeley, ¿ok? De las cuales estaban comparando dos vigas en voladizo sin refuerzo con la misma sección. Esas vigas estaban siendo sometidas a estaban sometidas a fuerzas de carga y descarga, es decir, en un instante se sometía una carga para arriba, luego se llegaba a cero, luego bajaba. Igual para la otra viga, se le cargaba para arriba, se le descargaba y luego se le cargaba para abajo. Y así consecutivamente iban haciendo ciclos de cargas y descargas, haciendo de que para cada situación aparezcan unas gráficas como la ves en mi pantalla. Similares, no iguales, similares. Gráficas similares. Que dentro del mundo de la investigación tienen como nombre que son los lazos de histéresis. Estos lazos o curva de histéresis son el producto de ensayos experimentales de carga y descarga de un elemento, muchachos. Puede ser una viga, puede ser un muro, elemento que sea. Y estas gráficas me dan información interesante de lo que está pasando por dentro de ese elemento cuando está sometido a cierta carga. Es decir, por ejemplo, en la parte de arriba se le cargó, por ejemplo, y se le descargó. Luego se le cargó nuevamente para abajo y se le descargó. En varios ciclos se forman lazos que se van uniendo, armando una gráfica completa como la que ves acá. Ahora, mira el detalle. En el que está acá, muchachos, el que está acá, se le sometió a un esfuerzo a corte de aproximadamente 3.5, obteniéndose lazos de esta geometría. Cuando uno estudia el concepto de los lazos de histéresis, tiene que entender que la forma del lazo te da mucha información. Mientras que la gráfica de los lazos de histéresis son más robustos, son más llenitos, son más abiertos en área, es positivo. Te está informando de que ese elemento o esa estructura tiene una gran posibilidad de disipar la energía de manera estable. Pero tú dirás, pero profesor, en esta viga en ensayo no tenía acero transversal. Entonces, ¿cómo disipa? Lo estaba haciendo porque se le estaba sometiendo a un menor esfuerzo a corte. Un menor esfuerzo a corte, menor posibilidad de colapsar, menor posibilidad de falla frágil. Tenía mayor posibilidad, o sea, menor posibilidad de falla frágil. Pero cuando este mismo elemento se le sumó, se le aumentó el esfuerzo acortante, al no tener acero transversal, ¿qué pasa? La gráfica cambia. Y la gráfica se volvió más inestable. O sea, pasó de ser estable a ser más inestable. Porque cuando la gráfica de los lazos de histéresis se estrangulan en el centro, tienen menor área en su interior, significa que es mucho más inestable, mayor probabilidad de una falla frágil. Entonces, conclusión, en el primer caso era estable porque tenía menor esfuerzo de corte. En el segundo caso era menos estable porque se le aumentó el esfuerzo de corte. Entonces el esfuerzo de corte siempre va a suele aumentar porque la estructura puede estar sometida a diversos tipos de esfuerzos. El problema no es el esfuerzo de corte. El problema fue la carencia de un agente externo aparte del concreto para que pueda seguir manteniéndolo estable o mejorar incluso su estabilidad. Ahí estaba justamente el tema. Entonces ellos fueron concluyendo, muchachos, con estos ensayos lo siguiente. Dijeron, ok, cuando los esfuerzos cortantes son elevados y producen agrietamiento diagonal significativo, se presenta una pérdida de rigidez y resistencia, lo que limita justamente la capacidad de formación inelástica. Se dan cuenta claramente, o sea, si yo sigo aumentando el esfuerzo de corte, este elemento se está degradando, se está rompiendo, se está dañando, no tiene posibilidad de poder entrar a rango inelástico, por lo tanto no tiene posibilidad de poder disipar la energía tal como está. Le falta algo a esta sección. Siguieron con las investigaciones y dijeron esto. Ok, esta viga me la hizo 3 casos, caso A, caso B y caso C. Puedo agregar un elemento externo de confinamiento. Ya quizás ya se tenía la teoría obviamente de Mander, de Ken y Parry, de muchos autores más en el pasado. Se fue agregando confinamiento. Poco a poco, uno menos confinado, uno más confinado, uno mucho más confinado. Porque se producían agrietamientos, recuerda. Entonces se le reforzó con agrietamiento y se fueron dando cuenta de que este confinamiento, a medida de que era más pegado, podría controlar mejor justamente la abertura de las grietas. Y dijeron, ok, perfecto.
Proporcionar confinamiento al núcleo del concreto incrementa sustancialmente la ductilidad y hace más estable su comportamiento ante cargas alternas, como por ejemplo la del sismo. Esta simulación se hizo porque se quería representar de alguna manera el efecto del sismo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Si carezco de un confinamiento, aumento el esfuerzo, se va a degradar. No puede entrar al rango elástico. Ahora, si yo aumento el esfuerzo a corte, pero aún así le proporciono un elemento de confinamiento bien dado, perfecto. Así yo le aumento el esfuerzo acortante, este va a poder entrar al rango inelástico, va a poder incrementar sustancialmente el tema de la ductilidad, haciéndolo más estable su comportamiento ante cargas externas. Y ya no me va a representar un lazo así estrangulado y de poca área, sino un lazo de mucha mayor área, que es la que justamente significa una mayor posibilidad para poder disipar la energía sísmica. Por eso que el confinamiento, muchachos, es el tema primordial en el capítulo 18 de la ACI y también en el capítulo 21 de la norma peruana. Prácticamente el mundo del diseño por capacidad en vigas y columnas, muchachos, para pórticos especiales, incluso para pórticos intermedios, se rigen en función del nivel de confinamiento que tú le vayas a dar en los extremos de los elementos. En el caso de vigas, en sus extremos, tiene que haber un detalle especial en el nivel de confinamiento, en el espazamiento. Para vigas, para columnas, incluso para elementos de borde, también es muy exigente el confinamiento. Porque eso es justamente lo que de manera natural le otorga ductilidad. Ya luego habrán otros elementos externos, como los disipadores, aisladores, amortiguadores, que mejoran ese comportamiento. Pero al menos de manera natural, esta es la forma más adecuada a hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, si ya tengo la idea de la filosofía del diseño, para temas de diseño por capacidad, ya tengo la idea de que, ya tengo el concepto de que el confinamiento proporciona ductilidad, ya estaré listo mucho para poder conocer qué pasa con la demanda sísmica según normativa para poder armar la ecuación completa y hacer el diseño por capacidad, ¿sí? Pero eso de acá, muchachos, lo veremos todavía en la siguiente sesión. Así que, muchachos, vamos por acá. Listo, chicos. Hasta aquí creo que les he podido dar bastante a nivel de esto. Creo que ha sido una sesión para que vayan reconociendo conceptos importantes, vayan ordenándose, muchachos, de menos a más. Y el día sábado ya combinaremos con esta parte para ver todas las ecuaciones, momentos probables, corte por capacidad, B sub G, y entender todas esas pautas que me van a ayudar a mí justamente a poder hacer el ejemplo, que lo haré ya a partir del siguiente módulo. ¿Ok, muchachos? Bien, hasta aquí, chicos. Todo conforme, muchachos, creo que sí, ¿no? Para muchos les quiero recordar, creo que lo más novedoso que me he dado cuenta es el tema de cómo calcular el robe doble. Y imagino que era lo que quizás algunos o muchos quizás no se habían dado cuenta, ¿no? El tema del robe doble, ¿no? A nivel de concepto quedó claro, pero creo que lo haremos todavía más adelante a nivel de ejemplo. Sí, porque ese robe doble se tiene que programar. Yo lo he programado con Macar Prime en la primera y segunda edición, y lo voy a hacer también con ustedes también para que quede claro, ¿ok? Listo, muchachos, esta es la lección número 15. El día sábado tengo con ustedes la lección número 16. Con el día sábado con ustedes termino la teoría de lo que es cortante, ¿sí? Acabo la teoría de lo que es cortante por capacidad y ya estoy listo para hacer los dos ejemplos que me quedan con ustedes para el tema de corte en pórticos de especiales momentos y pasar a pórticos intermedios. ¿Sí, muchachos? Bien, muchachos, si no hay más consultas, no sé si tienen alguna duda, chicos, voy a esperar voy a contar hasta 3 para ir cerrando esto de acá. No ha sido tan largo como pensé. Bueno, fue largo, pero no tanto, pero igual no vi, quizás no han habido tantas preguntas como en otras sesiones, pero 2 horas y 20 está bien. Hemos cubierto 2 horas y 20 de clase, creo que dentro de lo normal está, dentro de todo lo que hacemos está bien, ¿no? Listo, muchachos. A ver, pregunta a la 1, preguntas a las 2 y preguntas a las 3. Bien, chicos, sin nada más que agregar, chicos, gracias por la asistencia. Ha sido la parte de introducción en lo que es el corte por capacidad, y el día sábado nada más para la sesión número 16, ¿no? El día sábado, muchachos, acabando la sesión, ojo, nos quedamos un rato para poder hacer el sorteo, ¿sí? Recuerden que el día sábado voy a hacer el sorteo, muchachos, sí, voy a hacer el sorteo.
Ahora, lo voy adelantando algo, ¿ya? El sorteo, como le dije, lo voy a hacer con todos los que están inscritos según el formulario del segundo módulo. Ustedes llenan un formulario, lo voy a hacer ese formulario, saco sus nombres, hago una ruleta y hago el sorteo, ¿sí? Como sé que solamente van a estar 20 como digamos, en el siguiente módulo, solamente puedo sortear pocas cantidades, ¿sí? No puedo sortear 10 muchachos, me van a tener que disculpar. Solamente voy a sortear a lo más una beca, o sea, por ser así, ¿no? Una beca entera y dos medias becas, ¿ya? Se van a ver tres ganadores. Uno que se va a llevar la posibilidad de no pagar nada y entrar gratis al tercer módulo. Y dos que van a pagar solamente la mitad, ¿no? Al ganar justamente este sorteo, ¿no? Esta dinámica, ¿sí? Y el día sábado voy a hacer eso al final de la clase. Listo, chicos. Sin más que nada, chicos, cuídense bastante. Gracias por todo y nos vemos el día sábado para la sesión número 16. Descansen, chicos. Buenas noches. Chao, chao.